Nos acompaña Eduardo Cittadini, que nos hemos invitado para charlar el tema. ¿Cómo le va, Eduardo? Ahora voy a contar por qué. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Eduardo escribió un libro, tiene que ver con la historia de la familia. Tiene un desaparecido, un hermano del desaparecido, y un tema del que no se había hablado durante mucho tiempo. Y empezó una investigación particular que la plasmó en un libro que se llamó No saben lo que me piden, y luego también se hizo un documental sobre toda esa historia. A ver que tengo el una por una, tratando que no se borre, ese es el nombre. Así es. Bueno, Eduardo, una historia muy particular, la de la familia, lo que viviste en torno a averiguar. En algún momento se generó, después de las leyes de nunca más, de la obediencia de vida, el punto final, se generó todo como un parate, no se hablaba del tema. ¿Y a vos qué te despertó empezar a averiguar de la historia de tu hermano? Bueno, supongo que fue mi situación particular de la edad que yo tenía cuando ocurrió el secuestro, la desaparición de Ricardo. Yo tenía 5 años. Entonces, obviamente, no pude hacer mucho al respecto, más allá de ser una víctima pasiva, digamos, como parte de la familia. Incluso el propio concepto de desaparecido, qué es lo que había pasado, mis viejos me lo fueron contando como pudieron. La primera cosa que recuerdo es que me habían dicho que se había ido a hacer el servicio militar, después que estaba preso pero no se le podía visitar, una cosa medio extraña, hasta que fue tomando forma esta nueva palabra, porque ahora nos resulta cotidiana, pero en ese momento no, que era desaparecido. Y bueno, llegó la democracia cuando yo tenía 13 o 14 años, que era chico, ahí hubo mucha esperanza familiar, ya no de encontrarlo con vida, hasta ese momento sí, había mucha esperanza de encontrarlo con vida, pero a partir de ahí empezó una esperanza de saber qué pasó, de acceder a algún grado de justicia, se hizo la denuncia en la CONADEP, empezaron las primeras citaciones a testigos, iba bien la causa, relativamente bien, en estas causas complejas, y llegaron las leyes de obediencia de vida y punto final, posteriormente los indultos de Menem, y se paró todo, se pararon las causas y también nos paramos como familia con mucha resignación, la verdad. Así que bueno, ahí pasaron muchos años que mantuvimos sí el recuerdo, pero no la memoria con lo que significa la palabra. Participamos alguna vez de algún acto y demás, pero como familia nos pinchamos mucho. Y en el 2005 nos juntamos todos los hermanos para el cumpleaños de mi vieja, que cumplía 80 años. Ya habían caído las leyes de obediencia y punto final, se habían anulado. Claro. Y ahí nos sentimos con la obligación, con algunos de mis hermanos hablamos, y bueno, ya está, ya no tenemos el pretexto de las leyes, tenemos que volver a investigar algo. Ahí yo ya tenía 35 años, así que un poco tomé la posta familiar, que había empezado mi vieja y mis hermanos mayores claro. Desde el mismo momento de la desaparición. En el 2005 empecé yo, juntando piezas de rompecabezas, no hubo muchos elementos nuevos, pero había papeles sueltos, teléfonos de compañeros de militancia de Ricardo, a quienes empecé a contactar, a tratar de entender cómo fue la previa. Es un poco por recomendación del abogado de la causa, Pablo Yonto, que es el mismo abogado desde la época, desde el 84, cuando la causa la impulsaba el CELS. Pablo Yonto era un joven abogado recién recibido. Su primera causa como abogado fue el caso Cittadini, y cuando cayeron las leyes la retomó. Hay que recordar, por ahí para mucha gente que no conoce la historia, tu hermano estaba estudiando en La Plata en ese momento. Ricardo estaba estudiando en La Plata, se fue en el 73 a estudiar, y poco tiempo después empezó a militar en el movimiento Azul y Blanco, que era algo así como una especie de centro de estudiantes, después en la JUP, Juventud Universitaria Peronista, y bueno, hasta agosto del 76. Ese día fue un encuentro familiar con una de mis hermanas en Buenos Aires, y ahí fue detenido por unos policías en la Plaza España, en el barrio de Barracas. De ahí lo llevaron a la comisaría 28. Esto lo sabemos por otra persona que también fue detenida junto con él y que fue registrada. Mi hermano no fue registrado nunca. Y eso es lo último que sabemos, el paso por la comisaría 28, sometido a torturas con golpes, simulacros de ejecución. Y horas después, en la madrugada eso fue el 17 de agosto, en la madrugada del 18 de agosto se allanó el departamento que él alquilaba en La Plata y también se llevaron a los otros chicos que estudiaban con él. Y bueno, están todos desaparecidos, Ricardo y todo ese grupo, nunca más supimos nada. Hablas de esa historia de militancia de tu hermano, que evidentemente ha sufrido toda una transformación allí cuando llegó a la universidad, y creo que ese título del libro alude a que hubo algunas charlas familiares y hubo algún planteo de sus padres diciéndole, bueno,
los años que se vivían eran muy complicados, guarda con lo que te estás metiendo, digamos, algo así puede haber sido la charla, ¿no? Algo así fue, sí, lo que pudimos reconstruir. Hubo un último encuentro familiar unos 15 días antes del secuestro en Mar del Plata, una reunión familiar. Y ahí Ricardo de alguna manera intentó blanquear su militancia con los viejos, le contó que estaba participando en política, que era, bueno, ellos sabían que el contexto era muy complejo porque había noticias todos los días de asesinatos, secuestros, bombas, era una época muy convulsionada. La represión ya estaba a pleno en agosto del 76, julio del 76. Y ellos le pidieron, tuvieron una discusión fuerte, acalorada, a los gritos, y ellos le pidieron por favor que dejara de estudiar un tiempo y que se volviera a Trelew. Imagínate lo que significa para los viejos pedirle a un hijo que deje de estudiar, cuando todos queremos que nuestros hijos avancen, estudien, que puedan recibirse. Ellos le pidieron que deje de estudiar y que se vuelva a Trelew al menos por un tiempo. Y él les contestó, ustedes no saben lo que me piden, que es el título del libro, y que para mí es el punto más dramático de la historia, incluso más, de alguna manera, más que la propia desaparición, porque es su decisión de seguir militando, de asumir ese compromiso y ese riesgo, con conciencia de que había riesgo, seguramente con ganas de seguir viviendo y con optimismo, pero sí asumiendo riesgos. Pero ¿estaba militando en grupos que estaban en la clandestinidad, digamos, estaban en grupos guerrilleros, o tenía una militancia más activa política y hasta ahí nomás, digamos? Bueno, los grupos de militancia es bastante complejo y me llevó mucho tiempo entender, porque era una especie de federación de organizaciones de todos los niveles. Él estaba en la rama de la izquierda peronista afín a Montoneros. Montoneros tenía sus cuadros que participaban en la lucha armada, pero también tenía cuadros de prensa, de discusión política y demás. Tenía también algo así como, no es la palabra, filiales en la universidad, donde estaba la Juventud Universitaria Peronista, que seguía la línea de Montoneros sin participar en la lucha armada. Era de discusión política, básicamente, de propaganda, de búsqueda de información. En los colegios secundarios estaba la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, en los sindicatos, bueno, en todos los ámbitos había distintas agrupaciones que confluían en una orientación de la izquierda peronista. Él estaba, hasta donde pudo reconstruir, participaba en un grupo de la Juventud Universitaria Peronista, pude contactar a quien fue el último responsable, porque tenían cierta organización jerárquica, quienes componían ese grupo, todo eso lo pude reconstruir. Bueno, la última vez que se lo vio entonces con vida, ingresaba a esta comisaría en Capital Federal. Bueno, y empieza un cono de sombras ahí. Y en tu libro describís lo que es la búsqueda, sobre todo de la mamá, de los padres, pero sí, bueno, la mamá que va siguiendo su camino, muy vinculada a la iglesia, ¿no? O sea, una persona practicante, de conocer a muchas personas dentro de la iglesia. Y creo que también el libro, en tu investigación, se llega a esto de, bueno, se conocía dentro de la iglesia, evidentemente, en algún momento le dijeron a su mamá, deje de buscarlo, ¿no? Sí, mi vieja es muy creyente, el 1 de marzo cumplió 96 años. Ella estaba muy vinculada a la iglesia, mis viejos estaban en el movimiento familiar cristiano, toda esa onda. Y Ricardo también era un católico practicante, muy creyente. Bueno, cuando... Estamos viendo imágenes del Colegio Salesiano, justo del documental, de la iglesia, la etapa en la que estamos comentando, justamente, que son del documental, ¿no? Claro, el Colegio Santo Domingo, ahí hizo la escuela Ricardo, el secundario. Donde está el María Auxiliadora actualmente. Al lado, exactamente al lado. Bueno, cuando llegaron las primeras noticias que no aparecía, que había entrado en una comisaría, inmediatamente viajaron a Buenos Aires y empezaron a contactar a quienes conocían, y entre los contactos posibles estaban los contactos de la iglesia, el eclesiástico. Así que mi vieja empezó a contactar a algunos obispos, conocidos que conocían militares, a quien pudo. Y a los obispos creo que le escribió a todos los obispos, le escribió al Papa, también a los presidentes de la dictadura, Videla, Viola, y que curiosamente respondían, en general respondían a través del secretario de Presidencia muy correctamente. Hemos recibido su consulta, estamos haciendo todo lo posible por averiguar el paradero. O sea, daban cierta esperanza, y al principio mi vieja les creía que realmente estaban haciendo lo posible por averiguar qué había pasado. Y de la iglesia hubo de todo. Personalmente, y hoy con el diario del lunes, creo que la iglesia como institución fue muy cómplice de la dictadura. Sin embargo, hay honrosas excepciones. Por ejemplo, el obispo de Nevares, obispo de Neuquén,
fue uno de los 4 o 5 obispos que se portaron bien, que se jugaron, que intercedieron realmente, que intentaron por lo menos hacer lo posible y que hablaban con la verdad. Tengo cartas de Nevares del año 77, escritas de puño y letra, donde menciona la palabra desaparecido. Creo, por lo menos de lo que yo tengo a mano escrito, es una de las primeras reseñas concretas a la palabra desaparecido, centros clandestinos de detención, torturas. O sea, hablaba muy abiertamente y muy directamente, y escribir eso y mandarlo en esa época, realmente había que ser muy valiente y estar muy comprometido. Pero también hubo muchos otros que tuvieron un trato muy indignante, que generaron falsas expectativas, que mintieron, que distrajeron, que realmente fueron absolutamente cómplices de la dictadura. Uh-huh. Bueno, me imagino que fue una eternidad para la familia todos esos años, sin saber del paradero de Ricardo. Y bueno, llega entonces esta etapa en la cual me gustaría ya pasar al caso más general. Digo, estamos por suerte en una época donde ya no se esconde tanto hablar de estos temas, ¿no? ¿Qué mirada te parece que se puede trasladar? Yo creo que hay muchos jóvenes que igual ahora tienen una inquietud, es como que averiguan y quieren saber más de esa época, a diferencia quizás de cuando nosotros éramos más chicos, porque sí, éramos generacionalmente apolíticos. Estamos parecidos. Creo que se ha avanzado bastante, ¿no? Podemos decir que estamos en una etapa en la cual se ha tomado conciencia, no sé si coincidís, se puede todo lo que te ha tocado investigar y hablar con todos los actores, de que no se debería repetir nunca más esta historia, ¿no? Sí, escuchaba tu presentación cuando abriste el programa, que decías que el programa trata la actualidad, pero también la fecha de hoy conmemorativa. Pero creo que la fecha de hoy no es solo conmemorativa, sino que trata directamente del presente. En 2 sentidos, me parece. Uno, que esos números que vos relataste de aumento de la pobreza, de cambios estructurales de la economía argentina, no murieron con la dictadura, continuaron, perduraron, se profundizaron en gobiernos democráticos, la estructura social ha ido para atrás en muchos sentidos. Entonces me parece que como sociedad tenemos responsabilidad de corregir, de mejorar, de buscar una sociedad más justa, como buscó esa generación. Obviamente es otra época, otro contexto, son otros métodos también, pero el compromiso me parece que corresponde que siga. Y en otro sentido también muy importante y muy dramático que sigue siendo presente son los bebés secuestrados en esa época, que siguen estando desaparecidos hoy, que son personas que están caminando entre nosotros, personas de 45, 46, 47 años, que creen ser libres y que están secuestrados y negados de su propia identidad. Y esas personas van a ir conociendo de a poco, de a uno, de a dos, como se sabe todos los años. Hay gente que recupera su identidad, pero eso va a ocurrir durante muchos años. Quizá dentro de 30 o 40 años, un viejo de 80 o 90 años se entere, yo no soy quien creía ser. Entonces eso a mí por lo menos me impacta mucho y me genera el compromiso de seguir hablando del tema, porque son secuestros que están ocurriendo todavía. Con respecto a la conciencia de la juventud, hoy en día coincido totalmente. Nuestra generación, un poco por el contexto que vivimos y por mandatos familiares y demás, los que tuvimos el secundario en los 80, era una virtud ser apolítico, era mala palabra la política. Hoy creo que ha cambiado, que hay más conciencia, que se discute de todo. Creo que adolescentes de hoy están mucho más informados que lo que estábamos nosotros. Esta mañana tuve por Zoom un encuentro con chicos de primaria de una escuela de Sarmiento, de 6º grado. Realmente me encantó, fue una experiencia muy linda. Los chicos habían leído, habían visto la película, me mataron a preguntas, con la inocencia y el desparpajo de quien no tiene nada que ocultar. Fue muy bueno. He tenido, muchas veces doy charlas en secundario sobre todo, y esta es la segunda vez que tengo oportunidad con primaria. Otra vez tuve una experiencia con chicos de 2º grado de primaria. Y realmente es alucinante las preguntas que hacen, sobre todo. Hacer buenas preguntas es a veces mucho más importante que tener respuestas. Claro. Y yo pensaba, mientras te escuchaba, que siempre se habla de Trelew, y cuando hablamos de derechos humanos, mucho del 22 de agosto del 72. Y bueno, el de Ricardo es un caso emblemático. Has seguramente charlado con otras familias, hay otros casos aquí en la zona, digamos, cómo mucha gente pregunta, bueno, cómo nuestra zona vivió aquella etapa del país, ¿no? Y en el caso, por ahí no es algo que ocurrió acá, como si era lo del 22 de agosto, sino que era
los chicos que se iban a estudiar a otras partes del país, ¿no? Bueno, hay muchos chubutenses desaparecidos o gente que fue secuestrada en Chubut. Bueno, además de los militantes ejecutados en el 72. Pero bueno, están los hermanos Cugura, está Eduardo Ricoy. Eduardo Ricoy también, originalmente las familias, ambas, la familia Citadini y la familia Ricoy, estuvieron en Gregores, en el INTA, después más o menos en la misma época se mudaron a Trelew. Ambos fueron amigos desde la infancia y ambos fueron a estudiar ciencias económicas a La Plata y ambos militaron en la JUP. Ricoy también fue desaparecido unos meses después. Bueno, una especie de resultado no esperado de la investigación sobre Ricardo fue sobre Ricoy. Empecé a encontrar algunas cosas de Ricoy, algunos testimonios, que obviamente contacté a la hermana, Andrea Ricoy, y bueno, a partir de ahí tuvimos algunos intercambios. Y en un momento me llegó un mail que me decía que habían identificado restos de algunos desaparecidos y que esas personas identificadas habían caído junto con Ricoy, entonces sospechaban que Ricoy quizá era uno de ese grupo que todavía no estaba identificado. Así que la contacté a Andrea y un tiempo después se hizo una extracción de sangre para ADN y confirmaron que sí, Eduardo Ricoy fue identificado, ya me perdí los años, hace algunos años la familia pudo recuperar. Que es algo que en el caso de tu familia supongo que la esperanza no se perderá nunca, quizás aparecen siempre algún dato nuevo. Digo yo, ¿no? Pensaba también en tu mamá, ¿nunca algún contacto con madres de Plaza de Mayo? Hemos tenido contactos indirectos, pero ella nunca se sumó a la organización. Ha tenido contactos y tenemos. Yo sí participo en la asociación Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, que está aglutinado un poco con la línea fundadoras de madres. Mi vieja hizo más bien una búsqueda individual, pero siempre articulada en contacto básicamente con madres de Plaza de Mayo. A veces tenía diferencias ideológicas también, porque ella es por ahí más conservadora, más de la democracia cristiana de ese lado. Pero bueno, es una lucha colectiva y de organismos de derechos humanos hay cientos, cada uno con su perspectiva, con su particularidad, apuntando para el mismo lado. Ricardo, te agradezco mucho. El testimonio, el trabajo. Ricardo, mira, me quedé pensando en tu hermano. Me quedé en el nombre de tu hermano, Eduardo. Sí. Bueno, no viene mal confundirse, tener no, el fallido. Es común y ya mis viejos siempre nos confundieron a todos y con Ricardo es muy común. Una cosa que quería complementar, algo que no está ni en la película ni en el libro, es lo que ocurrió en el 2016 con el juicio a estos dos policías participantes del secuestro. En el 2016... No te lo consulté porque no tenía esa historia, claro, perdóname. Mirá, sí, yo leí el libro y me quedé con la historia hasta ahí, hasta el final del libro. Es una historia inconclusa. En el 2016, finalmente, exactamente después de 40 años del secuestro, logramos llevar a juicio a quien comandó el operativo donde lo secuestraron en la Plaza Ricardo y al comisario de esa comisaría. Y bueno, tuvimos oportunidad nosotros de testificar, que siempre es reparador, porque una cosa es hablarlo acá o escribirlo en un libro y otra cosa en un tribunal oral donde queda registrado en términos formales. Mi vieja tuvo la oportunidad también de hablar, de mirarlos a la cara a los secuestradores y exigirles que digan lo que sabían, obviamente se mantuvieron en silencio. Y bueno, fueron condenados a 5 años de prisión, que inmediatamente se otorgó la domiciliaria por la edad, porque eran más de 80 años. Nosotros apelamos porque en el fallo no se incluyó tormentos. Por una cuestión administrativa, cuando se elevó el juicio a oral, no se incluyó tormentos, entonces después en el debate no se pudo tratar, aunque estaba aprobado. Y desde el 2016 hasta ahora estamos en apelación. Claro. Es impresionante, es una vergüenza, claro, y por eso quería decirlo, claro. Los tiempos de la justicia. Ahora está en la Corte Suprema, con algunas cuestiones burocráticas que tienen que resolver. Hace más de 2 años lo tiene la Corte Suprema y no tienen tiempo de leer unas pocas carillas. Además porque llega en una etapa en la cual la edad de los culpables les permite este beneficio de la prisión domiciliaria. Sí, por supuesto. ¿No? Cualquier condena, si eran 5 años o 25 años o perpetua, iba a ser domiciliaria. Y personalmente no tengo problema con eso, porque no buscamos venganza, buscamos justicia. Pero realmente debería irse a fondo y debería quedar una condena firme. Es una condena importante de todos modos, porque es el primer comisario de la Federal condenado por delitos de lesa humanidad, y la comisaría 28 es la primera comisaría que es declarada como centro clandestino de detención. Así que ese es un pequeño aporte a la recuperación de la verdad y la memoria.
Eduardo, por una cuestión de tiempo te tengo que despedir, pero gracias por el testimonio, Gracias muy a vos valioso por el en un tiempo. día como hoy. Eduardo Cittadini, entonces, hablándonos de la historia de su familia, la historia de su hermano y todo lo que él pudo recomponer, actualizándonos cómo está el tema hoy en día.